Bueno, y vamos a irnos a este momento de entrevista. Estamos acompañados de Hugo Moldis, analista y exministro de Estado. Con él vamos a analizar esta mitad de gestión del presidente Luis Arce. Hugo, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender la entrevista del Sistema RTP. A ver, comencemos a analizar estos 2 años y medio que está a la cabeza de este país. Luis Arce, él ha manifestado de que hay sectores que él ha encontrado muy debilitados, el sector de salud, la economía del país y también la educación, y en eso se ha centrado este gobierno. ¿Cómo ve Hugo Moldis este tema? Buenos días, Irgen. Buenos días a toda la teleaudiencia de RTP. Un gusto estar con ustedes. Cuando uno va a hacer un balance, tiene que tomar en cuenta desde dónde se está partiendo. Y evidentemente el presidente Arce partió en condiciones absolutamente adversas. La pandemia, una economía paralizada, porque no se hizo inversión pública y la inversión pública hace que el gasto corriente genere circulante y al circulante le termina de llegar a todos. Ocurrió todo lo contrario, no se hizo inversión pública en el año del gobierno de facto, no se combatió la pandemia, todos lo sabemos. Al principio no había vacunas, eso es verdad, ¿no? Todo el mundo estaba sorprendido sobre cómo iba a reaccionar ante la pandemia, pero después sí, ¿no? Y respiradores y vacunas, y todos sabemos que se jugó con la salud del pueblo boliviano, y un intento permanente de ir postergando elecciones. En esas condiciones se produce el triunfo, se produce la asunción de Luis Arce con una contracción económica, si bien recuerdo, del menos 9%, es decir, de haber estado creciendo a una tasa promedio del 4% durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Algunos años más, otros menos, a una contracción del menos 9%. El 2021 se logra ya un crecimiento que sobrepasó lo estimado por organismos internacionales. El 2022 es mayor al que piensan los organismos internacionales, pero menor a lo que había previsto el gobierno. La causa parece ser el paro de los 36 días, que evidentemente afectó las exportaciones, sobre todo del Estado boliviano, ¿no? Del sector privado a través del Estado boliviano, pero también el funcionamiento del aparato estatal. Y con intentos de desestabilización, octubre-noviembre del año 2021, el año noviembre del año 2022 con el pretexto del censo, y enero del 2023 nuevamente tomando y quemando algunas instituciones por la detención del gobernador Camacho. Así que no le ha sido fácil. Y si a todo eso le agregamos las contradicciones, las tensiones al interior del movimiento del socialismo, que prácticamente le ha generado una bancada, una parte de la bancada más bien absolutamente opositora dentro de la Asamblea Legislativa, uno ve que el saldo es positivo en ese contexto. El país no ha dejado de crecer, la inflación más baja, en un contexto mundial extremadamente difícil que está poniendo en riesgo, lo hemos leído el día de ayer en varios medios, incluso la suerte de más de una veintena de bancos que están por quebrar en los Estados Unidos, y Estados Unidos está incluso por entrar en default. Estados Unidos, que no es una cosa menor, que es la economía más endeudada del mundo, pero a veces el país más poderoso del mundo está al punto de entrar en default. Bien, Hugo, definitivamente, y dentro de lo que tú mencionas, es importante destacar estos 2 sectores opositores, si vale el término. Creo que el que más daño le ha hecho al país definitivamente es el Comité Cívico de Santa Cruz. A mí me sorprende mucho que en reiteradas oportunidades el comité interinstitucional inclusive hablaba de la representación de la defensa de la población, no solamente cruceña, sino boliviana, pero cuando aparece el caso fácil,
desde el Comité Cívico no se dice nada. O sea, ¿dónde queda el 1.300.000 personas que son parte de este banco, que han depositado su dinero y que, claro, cuando uno juega con el bolsillo de la población, creo que incomoda? Pero no escuché hablar ni al presidente del Comité Cívico, ni a los representantes del Comité Interinstitucional, nada en contra de este tremendo problema que se genera en Santa Cruz. Sí, lo que pasa es que ellos saben, la gente del Comité Cívico, las logias en ese departamento, saben cómo se construyó, cómo se desarrolló y cómo se gestionó el Banco Fácil. El solo tener en pocos años una infraestructura, si no me equivoco, más de 175 oficinas en el departamento de Santa Cruz, ¿sí? Ya debería llamarnos la atención. Y obviamente también un montón de oficinas en el resto del país, sobre todo en las oficinas del eje troncal, con fácil acceso a préstamos. Ahora, lo grave, ¿no es cierto?, es que también se vulneraron la propia ley de bancos. Ahí la ASFI también tendrá que hacer una evaluación interna sobre quiénes fueron los responsables, ¿no?, de haber hecho que el problema siga creciendo. Pero bueno, volviendo al tema del Comité Cívico, es evidente que ellos saben, la gente del Comité Institucional, saben para qué ha servido ese banco, quiénes son los accionistas de ese banco, bueno, ya se conoce, para qué actividades fraudulentas sirvió ese banco. Así que, y que guarden un silencio, es tan grave como una jerarquía católica que siempre se pronuncia sobre la situación política en el país y ahora guarda casi un absoluto silencio, ¿no? Un silencio de complicidad que no dice bien, en el primer caso, ni del Comité Cívico, que debería estar hablando por miles de ciudadanos que han sido afectados y que felizmente por disposiciones que se tienen en la ley de bancos desde el gobierno de Evo Morales y por la gestión que se hace del gobierno del presidente Arce, se le van a devolver los ahorros a los que quieran retirarlos, ¿no? Los que lo quieran dejar en los bancos que se asuman la cartera, pues seguirán teniendo esas cuentas. Pero decía, es tan cómplice el Comité Cívico como la Iglesia Católica en el caso de aquel sacerdote jesuita que abusó, ¿no?, y que cometió el delito de pederastía. Ahora, Hugo, en reiteradas oportunidades el presidente Luis Arce se ha encontrado con el expresidente aparentemente en una relación afectiva. Sin embargo, se separan y los domingos desde Causachuncoca el expresidente empieza a lanzar dardos hacia el gobierno, hacia los ministros. A veces la gente, me imagino que siente que más opositor que la derecha está Evo Morales, perjudicando a su propio partido, perjudicando a su propio candidato, porque es importante recordar que a la cabeza de Evo Morales hace alrededor de 3 años en Argentina se decidió optar, el MAS decidió optar por Luis Arce y David Choquebanca como los candidatos del MAS, pero claro, la gente se confunde porque dice, finalmente es Evo Morales quien ha determinado que Luis Arce sea su candidato y ahora le anda echando barro todo el tiempo los fines de semana. ¿Qué opinas de eso, Hugo? A ver, Evo Morales siempre ha utilizado muy bien su condición de opositor para crecer. Y eso es algo que le ha dado resultado, es decir, la oposición tiene que saber hacer política para crecer a costa de quien tiene la titularidad del gobierno. Y eso le ha servido durante los gobiernos de neoliberales. Lo que el pequeño gran detalle, valga el dicho, es que quien está en la titularidad del gobierno es un gobierno popular, alguien elegido por el movimiento al socialismo, alguien designado por el propio Evo Morales, y
no se percatan que ahí hay una táctica equivocada de oposición o de querer posicionar una figura, porque voy a traer aquí las declaraciones del diputado Alejandro Reyes. Primero, que no tiene la más absoluta ubicación sobre lo que está hablando. Decir que hemos retrocedido más de 40 años es un absurdo. Durante los 80, si no hubiese habido dólares, cualquiera que hubiera sido el gobierno se cae. ¿Por qué no pasa lo mismo hoy ante los problemas de liquidez? Por la sencilla razón de que el peso boliviano, lo que no ocurría durante los 80, el peso y los 90, el peso boliviano tiene un gran valor. El peso boliviano tiene una gran capacidad adquisitiva. Y es verdad que han subido precios de muchas cosas, pero cuando uno ve el mundo y no se ve solo el ombligo, o cuando no quiere hacer politiquería a costa de mentirle a la gente, pensar que le está mintiendo a la gente, porque la gente siempre está informada, uno se da cuenta que es el país que mejor está gestionando esta crisis mundial del sistema capitalista, cuya inflación se está comiendo a la mayor parte de los países más desarrollados, entre comillas. Entonces, pero lo que no se da cuenta quienes siguen esta línea opositoria, yo diría incluso el propio Evo Morales, es que el golpe no solo va a ser a la gestión de Luis Arce, sino va a ser también a la gestión del propio expresidente Evo Morales. Eso sucedió durante la UDP. Cuando la UDP se vio obligada al acortamiento de mandato, la izquierda que estaba en el gobierno y la que no estaba en el gobierno terminó pagando las consecuencias y vinieron 20 años de neoliberalismo. Entonces yo creo que debería esta facción evista, a mí no me preocupan las facciones, le voy a decir, porque yo siempre creo que el instrumento político, que antes no se llamaba más, nació en pluralidad, indianistas, socialistas, marxistas, cataristas y de todo, que confluyeron ante la necesidad de enfrentar en ese momento un enemigo común que era el neoliberalismo, al imperialismo, a las expresiones de nuevo colonialismo interno, en fin. Y creo que esas diferencias, sin embargo, tienen que tener un límite. El límite no puede ser poner en riesgo la estabilidad de un gobierno que ha sido elegido por más del 55% de candidato designado por el Movimiento al Socialismo y Evo Morales. Y sí, Erwin, para efectos prácticos, el mayor opositor aparece Evo Morales. Y fíjense hasta tal punto que los medios lo ponen permanentemente en las portadas, porque saben que hace más daño el fuego que viene desde adentro que el fuego que viene desde afuera. Hugo, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber conversado con nosotros esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba Hugo Moldis, ex ministro de Estado, conversando con nosotros acerca de la situación del país en estos 2 años y medio de gestión del presidente Luis Arce, que por cierto, entendemos durante esta jornada va a brindar un mensaje al país. Vamos a seguir con más información. 7 de la mañana con 18 minutos, quiero preguntarte a ti si ya